Cuando miras a Michael Douglas, ves a un hombre que casi siempre parece hecho de piedra, la definición misma de la resistencia de Hollywood, un actor que venció al cáncer, sobrevivió a una de las crisis familiares más públicas que se recuerdan y mantuvo una carrera impecable durante más de medio siglo. Pero el Michael Douglas que dio un paso al frente ayer no era ese hombre. No era el actor pulido ni el patriarca respetado del cine. Era un amigo roto. Y lo que dijo sobre la muerte de Rob Reiner no fue un simple homenaje ni un discurso de despedida. Fue una revelación que sacudió por completo el suelo bajo los pies de todos los que creían entender esta tragedia, porque la mayoría de la gente ve los titulares, lee que Rob Reiner ha muerto, ve que su hijo ha sido arrestado y piensa que ya tiene toda la historia. Encaja en un patrón conocido, el hijo problemático, el final trágico, pero Douglas obliga a detenerse y a escuchar con atención, porque él es la única persona en toda esta industria con la autoridad moral y la experiencia personal para hablar del infierno específico en el que Rob Reiner estaba viviendo antes de morir, ya que no solo trabajaron juntos, sino que estaban hechos del mismo molde. Ambos hijos de leyendas, Kirk Douglas y Carl Reiner, ambos lucharon por construir su propio nombre a la sombra de gigantes y, de la forma más inquietante, ambos enfrentaron batallas devastadoras con sus propios hijos, marcadas por la adicción, conflictos que habrían destruido a familias menos fuertes, y cuando Michael rompió su silencio, no lo hizo a través de un publicista ni con un comunicado vacío en redes sociales. Habló directamente, y la primera frase que pronunció heló la sala cuando confesó que lo había advertido, que 10 años atrás miró a Rob a los ojos y le dijo que el amor incondicional terminaría matándolo. Una frase difícil de procesar, porque nos enseñan que el amor siempre es la respuesta dentro de una familia, pero Douglas empezó a correr el velo sobre una dinámica dentro de esa casa de Brentwood de la que nadie quería hablar. Michael Douglas explicó que durante los últimos 5 años había ido tomando distancia de la casa de los Reiner, no porque hubiera dejado de querer a Rob, sino porque ya no podía soportar ver ese choque en cámara lenta que se desarrollaba con Nick, y para entender por qué sus palabras pesan tanto, hay que recordar que Michael conoce de primera mano lo que significa ver a un hijo perder el control, ya que el mundo entero fue testigo de la lucha que vivió con su propio hijo Cameron, pasando por tribunales, visitas a prisión, vergüenza pública y noches interminables llenas de miedo, esperando una llamada que lo cambiara todo. Pero a diferencia de Rob, Michael tomó decisiones durísimas, estableció límites crueles que le rompieron el corazón, pero que terminaron salvándole la vida y, con el tiempo, ayudaron también a salvar a su hijo. Por eso él no ve la muerte de Rob solo como un acto violento aislado, sino como el fracaso de una intervención que nunca llegó, y recordó una visita al set de la película And So It Goes, en 2014, cuando supuestamente las cosas estaban tranquilas, un día en el que fue a ver a Rob y se cruzó con Nick, describiendo una mirada en sus ojos que no era simplemente de ira, ni de estar bajo los efectos de algo, sino una ausencia total, una vaciedad inquietante, y contó que cuando Nick entró al set el ambiente cambió por completo, que Rob, el director respetado, el hombre capaz de imponer autoridad incluso a figuras como Jack Nicholson, de pronto se encogió. Y lo más devastador fue ver a Rob Reiner estremecerse físicamente ante la presencia de su propio hijo, no por miedo a la violencia en ese momento, sino por el temor constante a decepcionarlo, el miedo de un padre caminando sobre cáscaras de huevo, hasta que Michael lo apartó en su tráiler y le preguntó cuánto tiempo llevaba su hijo mandando en la casa, y Rob no supo qué responder. Bajó la mirada y dijo que Nick estaba pasando por un momento difícil, y que solo necesitaban ayudarlo a salir de ese camino, y fue entonces cuando Douglas comprendió que su amigo estaba atrapado en un ciclo de esperanza tóxica del que no podía escapar. Michael Douglas aseguró que los detalles que más impactan son los que tienen que ver con las semanas finales antes de la tragedia, porque todos asumieron que se trató de un estallido repentino, un momento de locura ocurrido de madrugada, pero él insiste en que no fue así, que aquello se construyó lentamente ante los ojos de todos, mientras nadie quiso verlo, y reveló que 3 semanas antes de los asesinatos, Rob había intentado llamarlo una noche de martes, una llamada perdida, que Michael no vio hasta la mañana siguiente. Cuando devolvió la llamada,
y Rob sonó animado. Habló de un nuevo guión y restó importancia al contacto, aunque ahora Douglas está convencido de que aquella llamada fue un grito de auxilio, porque cree que Rob estaba a punto de hacer algo que nunca antes había logrado: expulsar definitivamente a Nick de la casa, y que Nick percibió ese cambio, entendiendo que después de décadas de abusos, sus padres finalmente estaban a punto de trazar una línea. Y para Douglas, la tragedia no es que Nick perdiera el control de forma inesperada, sino que se dio cuenta de que ese refugio construido con amor y miedo estaba a punto de desaparecer, lo que obliga a enfrentar una realidad incómoda que Michael no esquivó: el papel del dinero, porque en Hollywood hablar de finanzas durante el duelo resulta casi tabú. Pero Douglas fue directo al afirmar que Rob no solo estaba sosteniendo un estilo de vida, sino financiando su propia destrucción, revelando que Nick tenía acceso a cuentas y recursos que una persona de más de 30 años jamás debería manejar sin ningún tipo de control, y que no se trataba de consentir a un hijo, sino de pagar un rescate constante, ya que, según describió, Nick amenazaba con hacerse daño, desaparecer o filtrar historias si el dinero se cortaba, convirtiendo el amor de Rob y Michelle en un chantaje permanente en el que pagaban por tranquilidad, por un día más de falsa seguridad, sin darse cuenta de que estaban alimentando el arma que terminaría volviéndose contra ellos. Lo que mantiene a la gente aferrada a cada palabra de Michael Douglas es la rabia que expresó hacia quienes permitieron que esta situación continuara, porque aunque no mencionó nombres, dejó claro que en el círculo cercano de los Rayner había personas que normalizaban el comportamiento de Nick, gente que lo justificaba, diciendo que así era él o que era un artista volátil, y Douglas llamó a esto una cortesía letal, recordando una cena, tal vez la misma a la que se refirió Aaron Sorkin u otra muy similar, en la que Nick lanzó un vaso al otro lado de la habitación por una ofensa imaginaria y, en lugar de llamar a la policía o sacarlo del lugar, los invitados bajaron la mirada. El personal limpió los restos y Rob hizo un chiste para aliviar la tensión mientras Michelle pedía disculpas, y fue en ese momento cuando Douglas afirmó que todos fallaron, que cada persona que permaneció sentada en esa mesa, sin levantarse para decir que aquello no era aceptable, tenía las manos manchadas, y rara vez se ve llorar a Michael Douglas, un hombre conocido por su compostura casi aristocrática, pero cuando habló de Michelle, esa coraza se quebró, describiéndola como el amortiguador que intentaba sostener la estructura familiar, explicando que si Rob era el corazón blando, Michelle era quien empezaba a decir basta, y por eso Douglas cree que ella fue el objetivo principal, recordando una conversación meses antes en la que Michelle sonaba agotada y le confesó una frase devastadora, que ya no sabía quién era su hijo, una sentencia que marca el momento en que el niño desaparece y es reemplazado por un extraño. Y Douglas está convencido de que aquella noche final fue probablemente Michelle quien se mantuvo firme y que esa resistencia fue la chispa que desencadenó la violencia. Cuando Michael Douglas abordó el aspecto legal de la tragedia, su tono cambió por completo y se volvió frío, casi clínico, lo que hizo que sus palabras resultaran aún más contundentes, porque dejó claro que no estaba pidiendo compasión ni indulgencia para Nick, ni sugiriendo que su historial de salud mental deba servir como excusa, sino todo lo contrario. Instó a los fiscales a centrarse en la premeditación, afirmando que esto no fue un colapso psicológico en el que Nick no distinguía el bien del mal, sino una conducta calculada de alguien que sabía exactamente cómo manipular tanto a sus padres como al sistema, señalando que Nick se entregó sin resistencia y contrató abogados de inmediato, algo que Douglas considera incompatible con la idea de un arrebato incontrolable, describiéndolo como el acto de alguien que quiere sobrevivir a cualquier precio, una postura incendiaria viniendo de un amigo cercano de la familia, porque desarma la estrategia de defensa, incluso antes de que el juicio comience, y en un momento de su declaración, Douglas amplió la mirada para dirigirse a toda la industria, hablando de la llamada maldición de Hollywood, no como un destino sobrenatural, sino como un fracaso estructural a la hora de criar hijos con límites en un mundo donde el dinero y la fama eliminan cualquier frontera,
comparando la casa de los Rayner con un reino donde el príncipe podía incendiar el pueblo entero, porque el rey no soportaba la idea de encerrarlo en la torre, y hablando directamente a otros padres del medio, como si también se hablara a sí mismo en el pasado, advirtiendo que al creer que les dan todo a sus hijos, en realidad les están robando el instinto de supervivencia que necesitan para enfrentarse al mundo real. Michael Douglas también habló del silencio que rodeó a los otros hijos de la familia, Jake y Romy, a quienes elogió por su fortaleza, pero cuya tragedia consideró igualmente devastadora, explicando que ellos habían perdido a su hermano muchos años antes, y que ahora habían perdido a sus padres, a manos del recuerdo de ese mismo hermano, revelando que dentro de la familia existía una separación silenciosa desde hacía tiempo, ya que los otros hijos habían levantado muros para protegerse del caos constante que representaba Nick, mientras que Rob y Michelle permanecieron en la zona de impacto porque eran los únicos incapaces de marcharse, y Douglas confesó que en más de una ocasión aconsejó a Rob vender la casa de Brentwood, mudarse a un condominio con seguridad y obligar a Nick a valerse por sí mismo, pero que la respuesta de Rob siempre era la misma, que su hijo necesitaba un hogar al que regresar, y esa casa, ese símbolo del éxito y la estabilidad que Rob había construido durante toda su vida, terminó convirtiéndose en su trampa, y lo que se percibe con claridad en la voz de Douglas es una profunda culpa de superviviente, porque observa su propia vida, su reconciliación con Cameron, el hecho de haber visto a su hijo salir de la prisión y reintegrarse a la sociedad, y se pregunta por qué él recibió el milagro, y Rob solo la tragedia, recordando que Rob solía preguntarle con miedo sobre el sistema penitenciario, porque estaba aterrorizado ante la idea de que Nick acabara en la cárcel, creyendo que era demasiado frágil para sobrevivir allí, mientras que Michael le repetía que la prisión podría salvarle la vida, algo que Rob nunca logró aceptar, gastando millones en centros privados de rehabilitación, gurús, programas de bienestar y psiquiatras para evitar la única palabra que podía cambiarlo todo, responsabilidad. Y Douglas concluyó que el miedo de Rob al sufrimiento de su hijo fue siempre mayor que su miedo a la violencia que ese mismo hijo era capaz de ejercer. Con el juicio acercándose, Michael Douglas dejó claro que está dispuesto a testificar si es llamado, y ahí lanzó una de las revelaciones más explosivas de todo su testimonio, al afirmar que conserva antiguos mensajes de voz de Rob que nunca borró, grabaciones en las que la fachada se derrumba por completo, y que, de llegar a reproducirse ante un jurado, no mostrarían a una familia feliz golpeada por un rayo inesperado, sino a una situación de rehenes que se prolongó durante más de una década, explicando que guardó esos mensajes porque pensó que algún día podría hacerlos escuchar a Nick para que comprendiera lo que le había hecho a su padre, sin imaginar jamás que terminarían siendo reproducidos en un tribunal, y con ello, Douglas cambia la narrativa de un crimen trágico a una muerte evitable, señalando indirectamente a médicos que recetaron medicamentos sin control, a amigos que miraron hacia otro lado y a un sistema que permite a las familias ricas ocultar la violencia doméstica detrás de acuerdos de confidencialidad y seguridad privada, porque según él, Hollywood protegió también la reputación de la familia Rayner, que permitió que la familia misma fuera destruida desde dentro. Y cuando un periodista le preguntó cómo quería que Rob fuera recordado, Michael no habló de su talento como director, ni de su legado artístico, sino que dijo que quería que fuera recordado como un hombre que amó demasiado, una frase que sonó menos a elogio y más a diagnóstico, como una advertencia dirigida a todos los padres que estaban escuchando. Michael Douglas explicó que ese amor desmedido fue precisamente la raíz del desastre, advirtiendo que cuando los padres se niegan a permitir que sus hijos toquen fondo, ese fondo no desaparece sino que se vuelve más profundo, afirmando que el fondo tiene un sótano y que en ese sótano fue donde Rob y Michelle fueron encontrados, y aunque sus palabras provocaron conmoción, también generaron una extraña sensación de alivio entre quienes escuchaban, porque por primera vez alguien hablaba sin filtros ni giros de relaciones públicas, rompiendo con el relato habitual del hijo amoroso, luchando contra demonios internos, ya que Douglas fue brutal al decir que no se trataba de una víctima de las circunstancias, sino de un depredador, y que sus padres se habían convertido en la presa, una afirmación dura y difícil de aceptar,
pero que para muchos resultó ser la primera descripción honesta desde que se conoció la noticia, validando la incomodidad que muchos sintieron al ver la fotografía policial de Nick, esa expresión desafiante y la ausencia total de remordimiento. Un rostro que Douglas asegura haber visto años atrás, sentado a una mesa de acción de gracias, caminando por un set de filmación y observando cómo Rob Reiner apartaba la mirada para no enfrentarlo. Y ahora, a medida que se acerca enero, la historia deja de ser simplemente un enfrentamiento legal entre Nick Reiner y el estado de California para convertirse en una reflexión sobre el legado de Rob Reiner y sobre si su muerte servirá como una llamada de atención para una industria entera. Michael Douglas se ha colocado a sí mismo como el guardián de una verdad incómoda, el único hombre que se niega a permitir que la defensa pinte a Nick como una simple víctima de las circunstancias, explicando que su lealtad hacia Rob solo puede expresarse de una manera, asegurándose de que el mundo comprenda que Rob no simplemente murió, sino que fue sacrificado en el altar de su propia paciencia. Y para Douglas hay un detalle específico que se le quedó grabado y que sigue persiguiéndolo: la risa de Rob, esa carcajada inconfundible, abierta y llena de vida que todos conocían, una risa que, según él, no escuchaba desde hacía 3 años, porque en sus últimos encuentros Rob estaba presente físicamente, pero ausente en espíritu, revisando constantemente su teléfono, sobresaltándose ante cualquier ruido, viviendo en un estado permanente de alerta, como alguien que ya estaba de duelo, llorando al hijo que deseaba tener, mientras vivía aterrorizado por el hijo que realmente tenía. Y Douglas afirmó que el acto violento final fue solo el punto final de una frase que llevaba años escribiéndose, por lo que pidió que cuando la gente vea nuevas actualizaciones del caso, no se limite a observar los movimientos legales, sino que recuerde que se trató de una lenta y agonizante erosión de una familia entera, una realidad tan oscura que incluso alguien con el poder, la experiencia y la influencia de Michael Douglas no pudo evitar. Michael Douglas cerró su testimonio dejando una sensación de desolación que aún flota en el ambiente, recordando que en este caso, la verdad es prácticamente lo único que queda de Rob Reiner, insistiendo en que no se trata de simple chisme de celebridades, sino de una tragedia griega desarrollándose en tiempo real, con él mismo asumiendo el papel del coro que advierte que los dioses no castigan a los hombres por sus vicios, sino por sus virtudes, y que en el caso de Rob esa virtud fue el amor, un amor que en manos equivocadas se convirtió en una sentencia de muerte. Mientras la comunidad sigue conmocionada y las secciones de comentarios hierven de debate entre quienes consideran demasiado duro hablar así de los muertos y de la enfermedad mental, y quienes creen que ya era hora de dejar de proteger a los perpetradores. Pero lo que nadie puede negar es la fuerza cruda de sus palabras, porque logró convertir el horror abstracto del asesinato de padres en algo tangible, colocándonos dentro de esa casa y haciéndonos sentir el miedo que Rob y Michelle debieron experimentar cuando las cerraduras se abrieron aquella noche. Y ahora solo queda esperar al juicio, esperar a saber si esos mensajes de voz se escucharán ante un jurado, porque aunque el proceso legal aún no ha comenzado plenamente, en el Tribunal de la Opinión Pública, Michael Douglas ya ha dictado sentencia al afirmar que Nick Reiner no es una víctima y que el legado de Rob Reiner no debe definirse por la forma en que murió, sino por la lección que deja su muerte, una lección que, si se ignora y se archiva como otra tragedia de Hollywood, nos haría tan culpables como quienes se sentaron a esa mesa, bajaron la mirada y decidieron no ver. La realidad que dejó al descubierto Michael Douglas es fea, compleja y profundamente incómoda, pero gracias a su testimonio ya no puede ser ignorada, porque aseguró que en la casa de los Reiner ya no quedan secretos, que las paredes se derrumbaron, y lo que apareció detrás es una lección destinada a perseguir a esta ciudad durante generaciones, una historia en la que el silencio fue cómplice, la cortesía se volvió letal, y el amor sin límites terminó siendo un arma, y Douglas dejó claro que su intención no es destruir la memoria de su amigo, sino evitar que su historia sea reducida a un titular vacío, recordándonos que cuando una sociedad entera decide mirar hacia otro lado, cuando se protege una reputación por encima de una vida, el resultado no es una tragedia inevitable, sino una consecuencia anunciada. Y por eso su mensaje final no fue de consuelo,
sino de advertencia. Una advertencia para Hollywood, para los padres, para los amigos que callan, y para todos los que creen que el dinero y el amor pueden comprar paz, porque en este caso, solo compraron tiempo, un tiempo que se agotó de la forma más brutal posible, dejando claro que la muerte de Rob Reiner no fue el inicio del horror, sino el final de una historia que llevaba años pidiendo ser escuchada.